Monje, exclamó el tío. San Andrés bendito, eso nunca me sucedió a mí. Desde mi infancia hasta ahora nadie ha soñado con hacerme monje, y, sin embargo, no dejo de extrañarme al pensar en ello, pues si dejamos de lado el leer y escribir, que nunca pude aprender, y los rezos, que jamás pude soportar, y los vestidos, que parecen los de un mendigo, Dios me perdone, aquí se persignó, y sus ayunos, que no están de acuerdo con mi apetito, reúno todas las condiciones para convertirme en un monje tan bueno como mi buen amigo del convento de Saint-Martin. Pero no sé por qué nadie me ha propuesto jamás que entre de monje. De manera, sobrino, que ibas a ser fraile. ¿Y para qué? Me pregunto. ¿Para que el nombre de mi padre se extinguiese, ya fuera en el claustro o en la tumba? Ya entiendo. Muy astutos han sido, pero pudieron, sin embargo, haberse equivocado. Bien recuerdo al canónigo Robert Sartre, que después de pronunciar los votos abandonó el claustro para convertirse en capital de francos. Tenía esposa, la más bella mujer que hayan visto mis ojos, y tres hijos tan hermosos como ella. No se debe confiar en los monjes, porque pueden convertirse en soldados y hasta en padres, cuando menos se los espera. Pero continúa con tu relato. Poco me queda por decir, excepto que, considerando que mi pobre madre había hecho en cierto modo una promesa por mí, decidíme a vestir los hábitos de novicio y a cumplir las reglas del claustro, y hasta aprendí a leer y escribir. ¿Leer y escribir? Exclamó Cuchillada, que era una de esas personas que consideran maravillosos todos los conocimientos que exceden a los suyos. ¿Has dicho leer y escribir? No puedo creerlo. Nunca pudo un Durbar escribir su nombre, que yo sepa, ni tampoco un Leslie. Esto puedo asegurarlo, y por mi parte tengo tantas probabilidades de escribir como de volar. Por San Luis, ¿cómo llegaron a enseñártelo? Era un poco difícil al principio, pero con la práctica me fue resultando más fácil. Además, me sentía débil por mis heridas y por la pérdida de sangre, y estaba deseoso de agradecer a mi Salvador, el padre Pedro, de manera que no me costó mucho dedicarme con entusiasmo a mi tarea. Mas después de algunos meses de sufrimientos, mi buena madre falleció, y como mi salud se hallaba ya totalmente restablecida, comuniqué a mi benefactor, que era también viceprior del convento, mi repugnancia a profesar, convinimos, pues, ya que mi vocación no estaba en el claustro, que saldría a recorrer el mundo en busca de fortuna, y que, para salvar al viceprior de la cólera de los olgibios, mi partida tendría la apariencia de una fuga, y, para darle más visos de verdad, traería conmigo el halcón del abad. Lo cierto es que me dieron permiso para salir, como la prueba esté escrito, con la firma y el sello del mismo abad. Está bien, está bien. A nuestro rey le importará muy poco que hayas sido ladrón, pero aborrece todo aquello que huele a fraile exclaustrado. Ya veremos. Supongo, querido sobrino, que el tesoro que llevas contigo no te pesará mucho. Tan solo alcanza unas pocas piezas de plata. A vos, tío, debo confesarme libremente. Ay, eso es malo. En fin, aunque nunca he guardado gran cosa de mi paga, pues no conviene tener dinero encima en estos tiempos peligrosos, acostumbro, y te aconsejaría que siguieras mi ejemplo, llevar conmigo alguna gruesa cadena de oro, o una pulsera, o una gargantilla que, al mismo tiempo que adorna mi persona, puede servir para que le quiten uno o dos eslabones, o alguna piedra con la cual sea posible salir de algún aprieto. Claro está que me preguntarás cómo podrías arreglarte para conseguir baratijas como esta. Mostró su cadena con cierto orgullo triunfal, que no se encuentran colgando de los árboles ni en los campos, como las cuentas con los chiquillos hacen collares. No, no, podrás conseguirlas donde las obtengo yo, al servicio del buen rey de Francia, a cuyo lado siempre es posible hacer fortuna, si hay valor para buscarla, poniendo en peligro la propia vida. Tengo entendido, dijo Quintín, evitando una decisión que aún no se sentía capacitado para adoptar, que el duque de Borgoña tiene corte más noble que la del rey de Francia, y que bajo sus banderas hay más posibilidades de ganar honores, que allí se dan buenos golpes y se llevan a cabo grandes hazañas militares, en tanto que, según dicen, el rey cristianísimo obtiene sus victorias con la lengua de sus embajadores. Hablas como un joven necio, sobrino. Sin embargo, debo reconocer que cuando yo llegué no era menos simple. No podía imaginarme un rey sin suponerlo sentado en un magnífico trono, en medio de sus vasallos y paladines, no menos magníficos, alimentándose de manjar blanco, con una enorme corona de oro en la cabeza, o bien cargando al frente de sus tropas como Carlomagno en las novelas,
o como Roberto Bruce, o Guillermo Wallace en nuestras historias verídicas. Pero entre nosotros, amigo, todo eso no es más que una luna reflejada en un cubo de agua. Política, eso es lo que hace todo. Pero, ¿qué es la política? Me preguntarás, es un arte que nuestro rey de Francia ha descubierto para luchar con las espadas de otros soldados y pagar sus hombres con los dineros de otros. Es el príncipe más sabio de cuantos vistieron mantón púrpura, y sin embargo no lo usa mucho, pues más de una vez lo he visto vestido con una sencillez que ni yo mismo me animaría a llevar. Pero no respondéis a mi objeción, querido tío. Ya que debo servir en tierra extraña, lo haré donde una hazaña valiente, si tengo la suerte de hacerla, haga famoso mi nombre. Te comprendo perfectamente tu punto de vista, pero estás un poco maduro para estas cosas. El duque de Borgoña es un alocado, un impetuoso, un temerario, que no mira los peligros, carga la cabeza de sus nobles, de sus caballeros y de sus vasallos de Lieja, de Artois y de Hainaut. ¿Piensas que si estuviéramos tú y yo allí podríamos adelantarnos al duque y los valientes nobles de su propia tierra? Y si no combatiéramos cerca de él, correríamos el peligro de caer en manos del gran preboste del ejército como rezagados. Si estuviéramos entre ellos, todo marcharía perfectamente y darían por bien merecida la paga. Suponiendo que yo estuviese adelantado, el largo de una lanza, cosa difícil y peligrosa en tales encuentros, donde todos hacen las cosas lo mejor que pueden, mi duque diría en su jerga flamenca, como cuando veas estar un buen golpe: «Ah, gut getroffen», esto es, buena lanza. He ahí un bravo escocés, dadle un florín para que beba nuestra salud. Pero ni categorías, ni tierras, ni tesoros van a parar a manos de los extranjeros en esos servicios. Todo queda para los hijos del país. ¿Y a manos de quién debería ir entonces? A las de quienes defienden a los hijos del país, repuso Cuchillada, irguiéndose en toda su gigantesca estatura. Así habla el rey Luis. Buenos paisanos franceses, honrado Jacques Bonhomme, dedicaos a vuestras herramientas, a vuestro arado, asadón y podadera. Aquí están los bravos escoceses que combatirán por vosotros y no tendréis más molestia que pagarles. Y vosotros, serenísimo duque, ilustre conde, poderoso marqués, guardad vuestro valor para cuando sea necesario, pues lo considero muy propenso a salir de su camino y dañar a su amo. Aquí están mis compañías de ordenanzas, mis guardias franceses y principalmente mis arqueros escoceses y mi fiel Ludovico, el de la cicatriz, quienes combatirán tan bien o mejor que vosotros con todo vuestro valor indisciplinado, que hizo perder en tiempos de vuestro padre las batallas de Crécy y Azincourt. ¿Comprendes ahora en cuál de estos dos estados un caballero de fortuna puede llegar a más altas posiciones y lograr los honores más envidiables? Creo que os entiendo, querido tío, pero en mi opinión no pueden ganarse honores donde no hay riesgos. Claro está que es, os ruego me perdonéis, una vida fácil y casi indolente la de montar guardia alrededor de un anciano a quien nadie piensa molestar y pasar la existencia en jaulas de hierro por temor de que abandonéis vuestros puestos. Ah, querido tío, eso es estar como el halcón al que dejan todo el día en la percha, sin llevarlo jamás a los campos. Por San Martín de Tours, el mozo tiene fuego, y puede notarse en él la sangre de los Leslie. Se parece mucho a mí mismo, aunque con algo más de locura encima. Escucha, joven, viva el rey de Francia. Apenas pasa día sin que haya para alguno de nosotros algún encargo que proporcione honra y provecho al mismo tiempo. No pienses que los actos más heroicos y peligrosos se llevan a cabo a la luz del día. Puedo citarte algunos tales como asaltos a castillos, liberación de prisioneros y otros por el estilo, en los cuales una persona cuyo nombre no hace el caso ha corrido mayores riesgos y ganado más favores que ninguno de los impacientes que forman el séquito del desesperado Carlos de Borgoña, y si a su majestad le agrada quedarse en la retaguardia mientras se realizan tales acciones, tendrá con ello mejor oportunidad para admirar y mayor liberalidad para recompensar a los esforzados, cuyos peligros y proezas puede juzgar mejor en esa forma que si participara personalmente en ellos. Es el nuestro un monarca sagaz y político. Después de guardar silencio durante algunos instantes, dijo su sobrino con tono expresivo, aunque bajando la voz: el buen padre Pedro me enseñaba que a veces hay más peligro en las acciones que menos gloria ofrecen. No es necesario deciros que considero que vuestras comisiones secretas son siempre honorables. ¿Por quién o por qué me tomás, sobrino?, repuso Cuchillada, algo amoscado.
Es verdad que no he sido educado en el claustro, ni sé leer ni escribir, pero soy el hermano de tu madre, soy un verdadero Leslie. ¿Crees que puedo recomendarte que hagas algo indigno? El mejor caballero de Francia, el mismo de Guesclin, si existiera, se sentiría orgulloso de contar mis proezas entre las suyas. No puedo dudar de ello, ya que sois el único consejero que me ha dejado mi desgracia, pero ¿es cierto, como asegura que el rey tiene aquí en su castillo de Plessis una corte muy menguada? ¿Cómo? Dicen que carece de nobles y de cortesanos y que no concurre ninguno de los grandes señores feudales, que tiene diversiones muy pobres, compartidas tan solo con los servidores de la casa, consejos secretos a los que son invitados solamente hombres oscuros y de baja condición, nobleza deprimida y personas que desde los más humildes orígenes han alcanzado el favor del rey. Todo esto me parece irregular, y no está de acuerdo, por cierto, con las maneras de su padre, el noble Carlos, quien arrancó de las fauces del león inglés este reino de Francia, más de la mitad del cual había sido ya conquistado. Hablas como un niño necio, y como tal no haces más que insistir sobre las mismas notas en una nueva cuerda. Oye bien, si el rey emplea a Oliver el Gamo, su barbero, para cosas que Oliver puede hacer mejor que cualquier par del reino, ¿quién sale ganando? Sino el reino. Si le ordena a su robusto presbote Tristán que detenga a tal o cual paisano sedicioso o que elimine a algún noble turbulento, así se hace, y no se hable más del asunto. En vez, si esa orden fuese dada a un duque o un par de Francia, no sería difícil que el rey recibiese a la vuelta un desafío. Y nuevamente, si le place a su majestad encomendar al modesto Ludovico Leslie un encargo que éste realizará en lugar de emplear al condestable, que tal vez lo traicionaría, ¿no da con ello una prueba de prudencia? Y por encima de todo, ¿no es un monarca con tales condiciones lo que mejor conviene a caballeros de aventura que deben dirigirse a donde sus servicios son mejor apreciados y más necesarios? No, joven, repito, que Luis sabe dónde elegir a los hombres de su confianza y cómo entenderse con ellos, y qué peso debe cargar en las espaldas de cada uno. No es como el rey de Castilla, que se muere de sed porque el copero mayor no está a su lado para alcanzarle la copa. Pero oigo la campana de San Martín. Debo regresar rápidamente al castillo. Adiós y diviértete mucho. Y mañana a las 8 de la mañana preséntate en el puente levadizo y pregunta por mí al centinela. Cuida de no desviarte del camino recto y trillado cuando te aproximes a la puerta, pues hay trampas que podrían hacerte perder un miembro que indudablemente ibas a echar de menos. Tienes que ver al rey y juzgarlo por ti mismo. Adiós. Con estas palabras, Cuchillada partió apresuradamente, olvidando en su apuro de pagar el vino que había solicitado, falta de memoria muy común en las personas de su carácter, y el posadero, impresionado tal vez por el oscilante plumero y la poderosa espada de fierro veterano, no intentó siquiera recordárselo. Podría haberse esperado que, al quedar solo, Durward se lanzase al torreón con la esperanza de que se repitiera la deliciosa melodía que le causara durante la mañana tan grata ilusión, pero eso era un capítulo de novela, y la conversación con su tío le había abierto una página de la verdadera historia de la vida. No era en realidad muy agradable, y en esos momentos los recuerdos y reflexiones que provocaba se sobreponían a cualquier otro pensamiento, especialmente a los de la naturaleza liviana y consoladora. Quintín resolvió, pues, salir a dar un paseo solitario por las orillas del Cher, no sin preguntar antes al posadero qué camino podría tomar para evitarse el riesgo de ver su paseo interrumpido desagradablemente por celadas y lazos. Mientras caminaba, trató de ordenar sus pensamientos agitados y de considerar sus actividades futuras que la conversación con su tío había dejado en incertidumbre.